Creo yo, porque son los propios académicos beneficiarios de estas políticas los que se oponen a su revisión. Cualquier cambio puede afectar una situación de confort a la que se ha llegado. Se ha documentado como consecuencia de las políticas el aumento de una burocracia paralela al trabajador sindicalizado, el cambio de función de los directivos institucionales. Ahora los rectores somos burócratas y gerentes, como nos llama Adriana Costa, y la intervención cada vez mayor de nuevos actores que, sin ser académicos, son los que toman decisiones en la universidad. También es un término acuñado por Adrián, los gestócratas. La propia Núñez, además del gobierno, ha demandado desde el inicio del presente sexenio un nuevo ciclo de políticas públicas para la educación superior. Las actuales, dice el documento de la Núñez, que fue elaborado por varios de los aquí presentes, fungen como asesores. Yo creo que fueron los autores y los rectores la firmaron. Pero en fin, el documento de la Núñez dice que las políticas vigentes desde hace 25 años muestran resultados decrecientes, se han agotado y en algunos casos son perjudiciales para el desarrollo de las universidades y sus académicos. Vamos a mitad del sexenio sin que se advierta absolutamente nada. En el transcurso del presente siglo han sido reconocidas demandas añejas y han surgido nuevas que tocan de alguna manera la autonomía universitaria y ante las cuales no hemos tenido tiempo suficiente para analizarlas, reflexionarlas y en consecuencia hacer los deslindes correspondientes para aplicarlas sin detrimento a nuestras instituciones. Son demandas legítimas, pero que en su aplicación tocan aspectos que tradicionalmente no eran cuestionados, pues se consideraban parte constitutiva de la autonomía universitaria. En varias dimensiones se presenta el problema. Está aumentando la incidencia de miembros de la comunidad universitaria que solicitan el amparo de la justicia federal o la intervención de las comisiones de derechos humanos, porque piensan que sus derechos humanos han sido violentados y transgredidos por decisiones de los órganos colegiados y personales. Y lo sorpresivo para algunos de nosotros es que el amparo ha sido concedido, aun cuando se trate de decisiones tomadas por los órganos colegiados en acatamiento a los propios ordenamientos institucionales. La creciente injerencia de la Auditoría Superior de la Federación en los asuntos universitarios ha tenido o está teniendo otras consecuencias. El temor fundado o percibido de una sanción pública para el funcionario menor o mayor que participa en la autorización de algo ha traído como consecuencia una cultura de prevención legal que retrasa decisiones, incrementa la burocracia, destina recursos escasos cada vez mayores a actividades de control y, lo que es grave, traslada el ámbito de las decisiones de las autoridades a las instancias de apoyo. El cuerpo de abogados de las instituciones, para no ser corresponsables de las decisiones, invierte mucha indagación e imaginación para prever posibles consecuencias indeseadas o demandas hipotéticas de terceros que provoca un retardo desproporcionado para resolver el asunto en cuestión y en ocasiones, ante la falta de certeza jurídica, se llega a la parálisis institucional. Todos se cuidan de no violentar norma alguna, pero no se preocupan de cumplir el objeto de la universidad con oportunidad y calidad. El temor por encima del deber, la pretensión de seguridad total que detiene y maniata, la precaución integral para situaciones que difícilmente acontecerán, la legalidad por encima de la responsabilidad. Hago otros señalamientos, pero ya se va a acabar el tiempo, entonces me voy a la parte final. Estas situaciones se presentan porque hemos descuidado la formación en valores, a cultivar un comportamiento ético, a procurar imbuir valores tradicionales que en algún tiempo fueron parte sustancial de nuestra formación inicial en la familia, en la escuela, en la universidad. La pérdida de valores auspiciada por la impunidad creciente de muchas de nuestras autoridades es uno de los problemas que debemos atender. Cumplir los fines de la universidad, transformarla para que los haga realidad, requiere contar con una organización pesada, con una organización académica pesada, exigente, colegiada, y una organización administrativa flexible
flexible que apoye la realización de las funciones académicas, cumplir el viejo y anhelado principio cada vez más lejano de que la administración ha de estar al servicio de la academia. La administración está para facilitar y no entorpecer el cumplimiento de los fines de la universidad, que los tiempos administrativos deben ajustarse a los tiempos académicos y no viceversa. La organización que requieren las universidades debe ser adecuada al cumplimiento de sus objetivos y fines, y afirmo que nuestras instituciones cuentan con el conocimiento y personal capacitado para diseñar, como diría José Alfredo Jiménez, si nos dejan, la estructura organizativa que nos corresponde y no necesitamos imitar o aceptar con mansedumbre modelos de organización pensados y diseñados para otro tipo de instituciones. Considero que las universidades deben ser modelos de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y ejemplos de rendición de cuentas a la sociedad del uso de esos recursos. Y tenemos la convicción como comunidad de cumplir estas demandas sociales que también son nuestras y que contamos con el conocimiento para hacerlo. La injerencia de auditores externos a la comunidad no se rechaza, es bienvenida, pero a menudo es superflua, costosa, engañosa, y cuando exhibe resultados dignos de sanción, lo que pone de manifiesto es que nuestra autorregulación es insuficiente y deficiente. Nuestros parámetros de transparencia en las universidades deben ser más exigentes que los de la administración pública. Respaldo la exigencia de muchos de nuestros administradores profesionales, académicos y autoridades que la base de la regulación administrativa debe ser la confianza en nuestros propios miembros de la comunidad y que tenemos la capacidad de ejercer sanciones cuando se viole esa confianza, pero rechazo la premisa presente en muchas de las organizaciones del sector público que la transparencia y rendición de cuentas se consigue y agota con una regulación excesiva que sabemos es el cultivo de la burocracia. Recuperar la facultad y responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos establecida en el artículo 3 constitucional no es otra cosa que recuperar nuestra autonomía. Que la autonomía adquiere contenido en la medida que se busca su ejercicio, que es una meta que hay que perseguir constantemente, que no es algo dado y para siempre, que continuamente se ve sometida a diferentes presiones y que necesitamos foros de reflexión como este para irla comprendiendo en sus justos términos que nos permita cumplir las funciones sociales que la sociedad nos ha encomendado. Muchas gracias. Gracias, Romualdo, por tu participación. Vice. Bueno, como hasta Imanol ha empezado a usar el PowerPoint, yo dejé el PowerPoint. Voy más avanzado, pues. La siguiente fase es sin PowerPoint. Quiero empezar a platicarlos lo que ha pasado en el último año y medio que tenemos un nuevo rector en la UAP. Sus principales acciones anunciados es que vamos a tener una ciclopista que conecta Ciudad Universitario con el complejo cultural. Un tramo como de 20 kilómetros. Casi nadie tiene bici, pero vamos a tener ciclopista. Eso viene junto con pasos para peatones, con semáforo y todo. Otra novedad es que se pusieron relojes, checadores en todas las oficinas donde pones el dedo para controlar tu asistencia y decidieron que el horario para todos es de 9 a 5. Aparentemente a partir de las 5 ya no se puede pensar en nada. Por lo menos no te lo pagan.
Presento eso porque el cambio organizacional o institucional, dice, cambio es todas las acciones que llevan a cambios en sistemas, estructuras y el papel de los actores. ¿Cuáles de los anteriores que yo mencioné tendrán un impacto en la vida académica? Yo creo que la ciclopista. Pero tenemos una enorme dificultad para definir en qué consiste el cambio organizacional. Y eso, que somos expertos en eso. Es un problema que también traen los historiadores con el término Please note, the revolución. meeting is no longer being recorded. En el mundo, como dice Simons Hanna en un libro que se llama Ciudadanos, donde describe la situación en Europa Please note, justo the antes de meeting la is being Revolución recorded. Francesa. Describo un caso de Holanda, y yo no soy chauvinista, pero relata como una tarde de domingo, un grupo de notables se juntó en un local, Please note, the cantina, meeting is no longer con being suficiente recorded. ginebra y cerveza, y decidieron abolir la monarquía y reformar el parlamento. El día siguiente, el rey, el príncipe, huyó a Inglaterra. Y dice Sama, esa es una revolución, todo cambió en un día, no hubo sangre. Pero no existe ninguna revolución holandesa. Lo resolvieron con Ginebra. Y en ese mismo ámbito, nunca me ha quedado claro desde la primaria por qué algunos conflictos armados se titulan revolución y otros no. Existe la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la rusa. Esas son revoluciones. Lo que pasó en España es guerra civil, igual que en los Estados Unidos. Si alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre guerra civil y revolución, se lo voy a apreciar. Existe aquí en el terreno de revoluciones de universidades o cambio organizacional varios mitos. Uno primero es que las instituciones solamente van a cambiar si hay una presión externa a través de políticas públicas. Ya que estamos en la UNAM, la UNAM ha sido excluido de prácticamente todas las políticas públicas y sigue siendo mejor. En las universidades públicas estatales hemos recibido mucho dinero, pero parece que nunca vamos a alcanzar a la UNAM. La UNAM anda bien y nosotros no. Una segunda idea es que las políticas producen cambios profundos en las universidades que escriben su PIFI y hacen lo demás que son perfil PROMEP y que trabajan en cuerpos académicos consolidados. La
la idea parece bien, pero en la práctica no sucede así. Hace unos años agarramos todos los datos de los académicos y había un grupo de personas con doctorado, perfil PROMEP, cuerpo académico y todo lo demás, y comparamos esos profesores con los de asignatura a través de un cuestionario que contestan nuestros estudiantes cada semestre. Gran sorpresa, los profesores de asignatura son mejor evaluados que sus colegas con doctorado. O como decía Eti Esteves, lo doctorado no quita lo tarado. Pero creo que tenemos un problema aquí como investigadores educativos en el sentido de que nos hemos dedicado a estudiar las políticas, mucho más de lo que pasa dentro de las instituciones. Analizamos el diseño de la política, la implementación. Aparecen algunos informes muy optimistas que dicen ya hemos llegado a 23,000 miembros del SNI, pero no todo va bien en todas las instituciones y eso debe ser porque los rectores no leyeron las letras chiquitas en los flujos, los diagramas de flujo, que si se acuerdan cuando entró Julio Rubio a la subsecretaria, le encantaba eso, con muchas flechas para la planeación integral. Pero sabemos mucho sobre las políticas y poco sobre los estudiantes. Hace ya varios años Germán Álvarez y yo nos planteamos la pregunta de 100,000, en el sentido de que, ¿por qué si alrededor del mundo y aquí en México se aplican más o menos las mismas políticas, por qué los resultados son tan dispares? No lo sabemos, pero en uno de sus últimos escritos, Paul Sabatier, hizo una confesión y dijo, el problema no es la implementación, como había dicho 20 años antes. Y hemos estudiado muy poco a las instituciones. Si ustedes revisan los escritos de Weig y de Olsen y colegas, que son de los años 70, llegaron a la conclusión que la universidad era un sistema flojamente acoplado, que es un eufemismo para decir que es un desmadre. Y Olson y colegas lo bautizaron de manera distinta, como anarquía organizada, si existe tal cosa. Después ha habido muy poquito. Está en los trabajos de Adrián, que sí ha hecho este trabajo, de Eduardo Ibarra, que con un grupo hizo como un inventario de instituciones. Está el trabajo de Romualdo sobre los rectores, que fue un estudio tan exitoso que llegó a ser rector.
algo aprendió. Pero fuera de eso, quedan muchas preguntas por contestar. Tenemos la idea de que todas las instituciones son más o menos iguales. Y entonces con una política afectas por igual a todos. No es el caso. Digo, uno se puede preguntar cuál es la diferencia entre la UNAM y la UOP. Hacemos lo mismo, pero nunca alcanzamos a la UNAM. Aunque tenemos todo planeado en el PIFI, no lo logramos. También podemos preguntar qué pasó con universidades como las de Guerrero y Oaxaca, que no logran salir del hoyo donde los metieron hace más de 3 décadas. Pueden escribir su PIFI, no pasa nada, no cumplen. Podemos preguntarnos también por qué algunas universidades privadas ya han rebasado a las públicas, como el TEC de Monterrey, en los rankings. También nos podemos preguntar por qué las universidades mexicanas nunca aparecen en los rankings internacionales, salvo la UNAM. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? ¿Qué pasa ahí adentro para que esas universidades no brincan? Ya estamos rebasados por los chinos y yo honestamente confieso que yo no sabía que había hace 25 años universidades en China. Ahora tienen un montón y se están colocando en los rankings. Y estuvo ayer en la discusión también la pregunta si México o América Latina incluso somos un caso especial. Se mencionó varias veces, pero nadie nunca dijo en qué somos especiales. A lo mejor porque hablamos español o nunca entran en los rankings. Creo que la respuesta está en nuestra visión limitada de lo que pasa en las instituciones. Voy a dar algunos ejemplos, tengo un montón para toda la tarde. Pero una primera pregunta son las formas de gobierno o gobernanza. En cada institución tiene una práctica muy peculiar para llegar a ser rector. Digo, aquí en la UNAM tiene que hacer una terna y decide el presidente. ¿Quién sabe por qué? En otras instituciones es más local y son muy localistas y las reglas son tan estrictas que solamente puedes elegir a alguien que ya lleva años trabajando en la universidad. Nunca nos ocurrió que podríamos nombrar una comisión y decirles, vayan a buscar un rector exitoso en México o en el extranjero y lo contratamos como gerente. No se hace. Otra parte que está ausente ahí es lo que pasa fuera de la UNAM o de las universidades públicas. Ya tenemos un amplio sector de universidades, digamos, de élite, que son manejados por gerentes.
externos a la institución y algunos desde una oficina en Phoenix o por allá. Y tenemos un caso especial aquí en México que nunca he vivido a tan escala en otras partes del mundo. México como sistema ha creado una gran serie de universidades, porque así se llaman, que son de propiedad personal. O sea, el dueño de la nueva universidad va a ser el rector, su hermana secretaria académica, su hermano secretario administrativo, etcétera. Meten a toda la familia ahí. El único pleito para la sucesión del rector es cuando se muere el rector. ¿Quién se queda con la universidad? Sí, empieza a ser un pleito. La organización interna de las universidades es completamente distinta también. Algunos seguimos con departamentos, otros están divididos en facultades, que es algo de la época de Napoleón. Napoleón ya murió, no sé si lo sabían. Y los franceses ya abolieron ese sistema. Aquí en México, en cambio, seguimos defendiendo a Napoleón. Un último término es el financiamiento, para quedar dentro de los 5 minutos, porque las reglas para el financiamiento no existen en el sector público. Es un problema que hemos discutido durante 30 años, desde Anúñez, y se han elaborado varias propuestas, pero por lo pronto cada universidad recibe lo que recibía el año anterior, más un 3% por la inflación. Pero hay universidades que reciben 20,000 pesos por estudiantes y otros solamente 5. No nos pusimos nunca de acuerdo a eso. Entonces, quiero concluir que esas diferencias no se pueden explicar a partir de estudios sobre políticas. Tenemos que explorar mucho más lo que pasa dentro de las universidades, cómo se desarrollan. Y es un trabajo muy grande. Podemos preguntarnos, o debemos preguntarnos a esa altura, si las universidades siguen siendo anarquías organizados o sistemas flojamente acoplados. A lo mejor algo cambió ahí. Y que todo eso no se puede estudiar o resolver con una política única, o como decía Frank Zappa, one size fits all. Y como último comentario, cito las palabras sabias de Max Weber, que decía que la burocracia, de los cuales nos quejamos mucho aquí, es una forma mucho más desarrollado y económico que el patronalismo que teníamos antes, donde el rector decía, tú vas para allá, a ti te contrato. No.
hay reglas hoy en día y creo que ese es un avance. Gracias. Gracias, Vice. Pasamos entonces con nuestro tercer participante, Claudio. Por favor, tienes el... ¿Presentación? Ya está. No. ¿Dónde está? Sí. ¿Cómo prende este aparato? Sí, ya tienes el control para cambiar. Ahí está. ¿Cómo prende? Bueno, sí. Buenos días a todos. Agradezco enormemente al CES. Agradezco mucho a Humberto. Me siento parte del CES como extranjero, me siento parte de la UNAM y siempre es una preciosa ocasión confrontar, discutir, debatir, aprender y obviamente comprar los libros de la producción académica que efectivamente México tiene. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, colegas de la mesa, por compartir en esta discusión, en esta reflexión sobre un tema que de alguna forma podríamos volver atrás y decir, bueno, hoy estamos en un contexto darwinista, o pongamos la reflexión sobre un enfoque darwinista. El contexto está cambiando, hay un escenario nuevo de la naturaleza y de la vida, y cuáles son los animales que de alguna forma se están transformando, por qué se están transformando, es que realmente las transformaciones universitarias se están dando. Quiero hacer una reflexión básicamente orientado a un contexto de cambio en la dinámica del contexto, en lo que llamamos la complejidad, discutir un poco con el querido amigo Imanol, de un escenario de complejidad que ha aumentado. En esta complejidad, ¿cómo es las transformaciones institucionales que se están dando y cuáles parecen ser algunas de las tendencias, de las tipologías de organización universitaria que parecen conformarse en América Latina? De alguna forma, el resumen es una cierta reconfiguración de las tradicionales gobernanzas latinoamericanas en este contexto en el cual los sistemas universitarios en apenas 10, 15 años se han más que duplicado. Hay un tamaño, una complejidad, una escala de las instituciones y de las dimensiones y de la problemática universitaria que nos plantean un nuevo escenario. Y finalmente lo que queremos mostrar o presentar es la dualidad de los modelos público y privado latinoamericanos también está volviendo a conformar unas nuevas formas de gobernanza en lo público y en lo privado diferenciadas. De alguna forma, el eje de los artículos, del artículo, sigue esta línea de aumento de la diversidad, causas de la diversidad, características de ellas, y cómo de alguna forma ahí aparece una nueva gobernanza institucional y cómo efectivamente el sector público y privado es distinto. Nosotros estamos en un contexto tradicional, siguiendo el modelo que nos planteó inicialmente Trow, de donde tres sectores, tres áreas, tres ejes, que son el conocimiento, la academia, el mercado y la política pública o el gobierno, han sido los ejes de la regulación y de las transformaciones universitarias. Este es el escenario contemporáneo, que de alguna forma cada vez es mayor. Hoy tenemos una mayor dinámica al impulso del conocimiento. El conocimiento, hay una expansión disciplinaria, una fragmentación del conocimiento, una estructuración interdisciplinaria, hay una enorme transformación en la base del conocimiento. Este contexto, sin lugar a duda, que es diferenciado a lo que llamábamos en el pasado el marco de funcionamiento de los saberes y del conocimiento. Tenemos una expansión del conocimiento casi galáctica que obviamente impone un contexto nuevo de reflexión de la dinámica universitaria. Tenemos, en ese sentido, si el conocimiento, la academia, era el único determinante de la gobernanza y de la gestión universitaria, hoy eso ha ido variando, porque los dos elementos tradicionales que se estudiaron, que son el mercado y la política, han sido actores, son impulsos
son determinantes cada vez más importantes en la dinámica universitaria. La estructura del mercado, donde el capitalismo cognitivo o el capitalismo del conocimiento se constituye uno de los ejes determinantes de la sociedad, donde la acumulación de capitales y la creación de riqueza se basa en la creación de conocimiento y la patentación y la utilización productiva con beneficios en términos del conocimiento que se ha creado, ha transformado la lógica del mercado y cómo el mercado impulsa los sistemas universitarios. De alguna forma lo que queremos plantear no es el mismo eje de impulso del mercado de antes que los mercados actuales globalizados, que los mercados actuales mucho más schumpeterianos en términos de creación de valor, de unos mercados que son muchísimo más asociados a enfoques asociados al conocimiento. Y finalmente lo que estamos teniendo es que la dinámica de la política sobre el sistema universitario es una dinámica creciente y cada vez más importante. Ahí lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, en algún estudio yo trabajé, hay un proceso de desautonomización, de pérdida de la autonomía de las instituciones universitarias, en la medida que tanto el mercado se vuelve más dimensionado, que el conocimiento se hace mucho más diferenciado y fragmentado, y sin lugar a dudas que eso repercute en un aumento de la regulación y de la acción política. La política, antes excluida de la dinámica universitaria, hoy es un actor determinante, y muchas veces lo vamos a ver, la función de la gobernanza universitaria es, desde la política, la reproducción o el cumplimiento de las instrucciones, de las orientaciones nacionales dentro de la universidad. De alguna forma, la desautonomización o el nuevo rol de la gestión universitaria pasan muchas veces a simplemente instrumentar internamente las decisiones que se han planteado desde fuera del sistema universitario. Esta es parte de una desautonomización. En todo caso, lo que queremos plantear, que de alguna forma hay cada vez una dinámica política dentro de instituciones que siempre han sido políticas, pero que en este contexto hay una política partidaria. Pero además de estos tres elementos, yo quiero plantear que en los últimos años, como marco de la reflexión de la complejidad, hay dos nuevas fuerzas que están impulsando los sistemas universitarios. A la vieja modelo tradicional de mercado, academia y sociedad, analizado desde los 60, hoy estamos teniendo el impulso de lo internacional. De alguna forma, lo que se ha considerado en los estudios de Meyer, de Acevedo, es la conformación de un sistema educativo mundial, de un sistema universitario mundial que se está marcando y marca cada vez más la gestión universitaria. La presencia de lo internacional, la presencia de un internacional en el cual no se impone automáticamente, sino dinámicas de convergencia hacia lo internacional y dinámicas de divergencia respecto a los impulsores internacionales. La convergencia, los modelos de evaluación, los ratings internacionales, la valorización y las estructuras de las organizaciones académicas, las estructuras de reconocimiento y reválida nos ponen, más allá de convenios o sistemas de participación en organismos internacionales, que lo internacional se vuelve un elemento determinante. O sea que además de mercado nacional, Estado, estamos teniendo un impulso internacional dentro del proceso de complejización de las instituciones educativas. Y finalmente tenemos una presencia de la sociedad civil. Sistemas universitarios con 200.000 estudiantes, como tenía América Latina en el año 1950, no es lo mismo que sistemas universitarios con 25 millones de estudiantes de hoy. Lo social, las demandas de pertinencia, la presencia de organismos nacionales de regulación, de colegios profesionales, de agencias de acreditación con actores externos, van marcando un escenario totalmente diferenciado de aquellos que impulsan no solo la complejización del sistema universitario, sino de demandas, exigencias y de presiones estrictamente políticas para la respuesta de las instituciones. Este nuevo contexto, de alguna forma, nos plantea un escenario de complejización mucho mayor en términos de la presión sobre la gobernanza. Una gobernanza en un contexto de organismo simple, si queremos manejar una definición meramente, digamos, biológica, es absolutamente distinta que la gobernanza como cabeza y como cuerpo de un sistema en una dinámica donde los actores de la dinámica de la sociedad y de la gestión y apropiación y utilización de conocimiento son mayores. En este sentido, de alguna forma se nos plantea la problemática de la gobernanza.
¿Qué es la gobernanza? Este concepto que ha ido irrumpiendo, de alguna forma algunos autores lo analizan meramente como un escenario entre poder y gestión, poder y estructura, donde la gobernanza es la forma en la cual se ejerce el poder alrededor de la estructura y cómo la estructura conforma determinados marcos de poder y cómo se ejerce ese poder en la institución. Lo que queremos plantear es, primero, que en nuestro caso, gobernanza y gestión es gobernanza y gestión diferenciada en una primera tipología a separar, que es entre lo público y lo privado. La gobernanza en la institución que tiene por fin la creación de riqueza o la apropiación de riqueza en términos privados o en términos colectivos como institución, es diferenciado que la gobernanza de una institución pública. Es la primera ruptura. Y en este contexto lo que yo quiero también plantear es que la gobernanza de una institución pública, en general, la autonomía universitaria, que es la diferenciación de nuestro sistema respecto al mundo, hace, y es una hipótesis de reflexionar, que en los sistemas universitarios latinoamericanos el eje central, mucho más de poder, mucho más del rol de la formación de recursos, es que la universidad latinoamericana casi es un partido político, es una institución que tiene un fin propio, autónomo e independiente, y que de alguna forma, en este contexto como partido político, también está sujeta a un proceso de injerencia de actores externos, y que es parte de esta tensión. Esta dinámica tradicional hoy está más complejizada, hoy se está complejizando más. Estamos en una sociedad de aceleramiento del cambio. O sea, todos los indicadores, en términos de la velocidad que se construyen y destruyen los mercados, en la medida que también la dinámica política cambia, en la medida que los mercados laborales se reestructuran, en la medida que el conocimiento se hace mucho más rápido en su proceso de renovación y obsolescencia, nos muestran el aceleramiento del cambio. O sea, no es solo un escenario darwiniano de una especie que se pueda ir desarrollando en la historia de la humanidad, es que el contexto actual, nuestro entorno del capitalismo cognitivo, es diferenciado, es mucho más dinámico y por lo tanto nos plantea desafíos mucho más fuertes. Si nosotros vemos el escenario de las aperturas, el aumento de la competencia, las demandas políticas en la democratización y las exigencias de acceso, en los temas del cambio tecnológico, van marcando una transformación de los mercados laborales. Si al mismo tiempo lo vemos desde el lado del conocimiento, la dimensión que tiene la expansión de los saberes en toda dimensión, nos plantean el tema de la transformación, del aceleramiento de la sociedad en este marco del capitalismo cognitivo. De alguna forma, sin lugar a dudas, la gobernanza como capacidad de gestionar una institución, de dar estabilidad y cumplir los fines de la institución misma, hoy está ante un problema de los desequilibrios, de heterogeneidades. Va más rápido la dinámica de las transformaciones sociales que la capacidad institucional. Y ahí aparece la metáfora que ha puesto en la reflexión académica el tema del cementerio, de cómo transformar instituciones en las cuales se considera que los actores, sujetos, que son los profesores, los estudiantes o la institución, están vistos como un cementerio. Y esa es, creo que es Gibbons que lo estudió, hizo la metáfora del cementerio, que es las dificultades del cambio. Yo ahí lo que quiero plantear es que el contexto actual universitario de la discusión de lo que es la mesa, que es transformaciones y gobernanza, de alguna forma está sujeto a una enorme tensión. Es mucho más rápido el proceso de complejización, las transformaciones de la sociedad, que las dinámicas de funcionamiento en general que las instituciones académicas de creación, de procesamiento, de utilización del conocimiento. De alguna forma, aquí está un tema de la dificultad de la introducción de los cambios. Y esto es lo que se dice siempre. La institución latinoamericana, las instituciones educativas no cambian. Es como un viejo discurso muy simple que de alguna forma pone a la crítica en la dificultad o en la incapacidad o en la no realización de los cambios. Lo que queremos plantear a continuación es que sí efectivamente se están dando algunos cambios, no son pocos, son bastantes los cambios, y de alguna forma ver cuáles son las dimensiones de esos cambios. Pero en todo caso, el contexto de aceleramiento plantea que de alguna forma los mecanismos tradicionales de respuesta, de formulación de programas,
de consecución de carreras académicas, de organización institucional, de respuesta a la sociedad, están también siendo demandados de mayor velocidad de respuesta. Y eso nos pasa a todos. En todas las dinámicas de la vida social estamos mucho más sujetos, obligados, exigentes a transformaciones y a cambios rápidos, que de alguna forma es algo. Este es, de alguna forma, el impulso al cambio de las organizaciones sostén. De alguna forma hay aumento de la complejización de los sistemas en general, de los actores, y al mismo tiempo eso plantea necesariamente la irrupción de nuevas formas de gestión. Y en este caso, aquí hay una primera reflexión que ha planteado Albach, que aparece un New Management, que es, habría una fórmula única de gestión universitaria en este contexto internacional. O sea, el planteamiento de Albach, que es el planteamiento de parte de la sociología de estudios de la educación superior, es que ante estos desafíos va a haber una sola especie que va a sobrevivir en el mundo darwiniano del contexto y del entorno. Que de alguna forma habría una convergencia hacia un modelo de gestión, el New Management universitario, que definiría las formas de respuesta de la universidad como fenomenología y como animal, si queremos definirlo en un modelo darwiniano, ante una problemática que es en general bastante similar, en el sentido de que los mercados locales están siendo desaparecidos por mercados globales, y que de alguna forma estamos en parte de un sistema universitario cada vez más similar, más allá de las diferencias. Lo que nosotros queremos plantear es que lo que está habiendo no es un modelo único, sino una diferenciación de los modelos, y esa diferenciación de los modelos está dado por las características que ya tienen los modelos universitarios tradicionales. Digamos, vamos a ponerlo en un tema darwiniano, aunque haya una inundación, los elefantes es muy difícil que saquen alas, y que saquen alas o que en todo caso puedan navegar dentro del agua. La estructura del ADN de cada institución, de cada modelo universitario, va a determinar las formas en las cuales se va a adaptar a los nuevos contextos, las resistencias o las similitudes, las adaptaciones a el contexto nuevo. Aquí hay, de alguna forma, también una relativa visión funcionalista de Parsons, en el sentido de que la universidad responde, bien o mal, tarde o temprano, a un contexto de las demandas de la sociedad. De alguna forma, el principio de la supervivencia de las instituciones hace el principio de la adaptación. Y de alguna forma, la universidad latinoamericana o la universidad mundial, más allá de sus especificidades, siempre va a terminar respondiendo, tarde o temprano, a algún contexto de la diversidad de las demandas y de los escenarios. Hoy quisiéramos en este caso plantear que cuando analizamos los sistemas y los modelos universitarios en el mundo, lo que analizamos son las formas de organización del poder y de la creación de conocimiento dentro de las instituciones. O sea, el modelo alemán o el modelo anglosajón o el modelo japonés no son formas simples de organización de cajitas de departamentos, facultades, formas de elección, sino son formas de organización del poder. Son formas de organización de personas que estructuraron un sistema para reproducir un poder, organizar un poder y gestionar una parte del conocimiento. Y que en la forma de organización del poder determinan la forma de gestión y de creación del conocimiento. Un poder centrado en el Estado, como el modelo napoleónico tradicional, produce profesionales y pone a determinados actores en el poder. Un poder centrado en la investigación, donde tienen más poder, recursos y obviamente decisión los investigadores, conforma una dinámica organizacional distinta y también conforma una estructura de rol de esa institución en la sociedad. La Universidad Latinoamericana tiene una estructura organizada, es un animal específico en este mundo darwiniano, tiene una tipología y tiene una estructura de poder de alguna forma diferenciada y específica. En este escenario, si bien hay una tendencia a determinados niveles de convergencia, la característica dominante es la diferencia, la diversidad y no la único escenario.
Y en ese caso, en América Latina, el modelo nuevo nace sobre la base de su estructura y sus características del pasado. Eso es lo que lo marca más central. En este contexto, de alguna forma, ante dificultades de cambio, ante aumento de la complejización de los sistemas universitarios y de las demandas, de alguna forma lo que estamos viendo es una enorme diversidad en las características de los modelos reales que se están conformando. Los modelos formales, estructurados, burocráticos y normativistas en la ejecución. Los modelos colegialos, donde de alguna forma la colegialización del sistema, típica de América Latina, se vuelve más fuerte y se colegializa hacia la base. O sea, no solo la colegialización está en la parte de arriba de la pirámide de la gestión universitaria, en el viejo consejo universitario gobernando, sino que el colegialismo baja hacia las estructuras intermedias. El modelo político, la organización universitaria pasa a ser un animal político. El gobernador nombra a su hermano, para decir un caso, el de Tlaxcala, o que algunas cosas se refirió aquí, la universidad pasa a ser una dinámica política dentro de un sistema político, y podríamos decir, es ya un partido político, pero un partido político manejado como dinámica política. Un modelo subjetivo, tradicional en un modelo privado, donde de alguna forma la estructura es dominante, centralizada, jerarquizada, y lo que hay es una definición de acción de la institución en función de la subjetividad de la cabeza dirigente. Los modelos ambiguos, confusos, complejos, en el cuales las estructuras de poder internas tan diferenciadas determinan finalmente una multiplicidad de modelos de gestión y casi un modelo más cultural, más conservador, más tradicional, en el cual la institución reproduce los modelos del pasado y tiene una enorme dificultad, ese animal, podríamos diciéndolo en una jerga simplemente darwiniana, en la respuesta a la sociedad. En este contexto en América Latina, en este contexto de dinámicas de transformación y de complejización, lo que queremos plantear es que la masificación ha sido la llave central del cambio de esto. Hay pocas reglas en la sociedad en ciencias sociales. Una es que la cantidad produce cambios en la cualidad. O sea, los sistemas universitarios de hoy no son los sistemas universitarios del pasado. La expansión del tamaño de las instituciones no es simplemente donde las variables tienen mayor cantidad. No, no, el sistema cambió. Pero más allá de que una institución, no es lo mismo una institución en su modelo de gestión, en su problemática, en su grado de complejidad, con 5, 6.000, 4.000 estudiantes, a una institución que tiene 100.000 estudiantes. Pero más allá de la institución, lo que yo quiero marcar es los sistemas universitarios. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a leer la vida universitaria como la vida de la institución. Y hoy la vida universitaria es la vida de los sistemas universitarios. La historiografía hace muchos años, cuando analizaba un país, simplemente contaba la historia del rey XIV. Entonces, analizaba la historia por los reyes, por los hombres. Posteriormente se analizaron la historia por los países. Y hoy se analiza la historia desde Brodel y Wallerstein por los sistemas. Lo mismo está pasando en los temas universitarios. La comprensión de las dinámicas universitarias no se comprende, la complejidad, la diferenciación o la gobernanza en el marco de una institución, sino en el marco de un sistema. Y en el marco de un sistema lo que nosotros vamos a ver es el aumento de la diferenciación institucional. No hay una gobernanza, sino que la gobernanza va a darse en función de la tipología, y la tipología es resultado del grado de diferenciación del sistema universitario. De alguna forma, en este escenario, nosotros estamos en una enorme expansión, diferenciación y ampliación, no solo de las universidades, porque aumentan los roles, porque aumenta el conocimiento, porque aumenta la complejidad de las demandas de la sociedad o los actores de poder que actúan sobre ella. Tiene que ver con que la dinámica funciona sobre la diferenciación al interior de los sistemas. Por lo cual, cuando queremos analizar un sistema o una gobernanza, va a variar en cuál es el rol de la institución dentro de un sistema universitario. La gobernanza de una educación a distancia, de una institución como la que dirige Francisco Cervantes hoy en México, es al mismo nivel que una universidad compleja,
es lo mismo que una gobernanza de una institución privada o de una institución asociada a los grupos indígenas y de política multicultural. Esas 9 tipologías que tiene hoy México, ¿implican gobernanzas iguales o gobernanzas diferenciadas? En este escenario quiero plantear de alguna forma el escenario de la diferenciación. Nosotros estamos en un sistema universitario que se masifica, que tiene un tamaño, que tiene una composición social, que tiene una estructura de ingresos, pero también tenemos una dinámica muy asociada a lo que es la expansión de los saberes en el modelo de Trow, sino también a las enormes diferenciaciones que nos dan las pedagogías, la política, el mercado y, sin lugar a duda, los inventos y las innovaciones de las personas. Si queremos ver los sistemas universitarios, no son más instituciones, no es medir cómo había tantas instituciones y hoy tenemos más. Es que las características de esta expansión institucional las hace mucho más diferenciadas y por lo tanto la gobernanza también va a ser diferenciada. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que la universidad contemporánea, estamos en un escenario de la diversidad, estamos en el escenario de la reforma de la diversidad y por lo tanto atender a modelos de gobernanza requiere necesariamente no solo tipologías, sino también especificidades de grado de diferenciación mayor. O sea, una institución en la cual el posgrado es 60%, como puede ser en Campinas. No es lo mismo que una institución donde el posgrado sea meramente el 6-7%. No es lo mismo una institución que tiene el 20% de la matrícula en, digamos, a distancia, como ya tiene hoy el grado en la UNAM, que efectivamente otra, porque la forma de gobernanza no es un modelo abstracto, sino que la forma de gobernanza, de ejerción del poder y de cumplimiento de las misiones van a depender de las características que tiene el objeto, en este caso la institución, dentro del cumplimiento de una división del trabajo. Queremos simplemente plantear que la diversidad hace una complejidad mayor. Tener una sede o tener 20, tener sedes de los centros de investigación o no tenerlo, tener modelo presencial, semipresencial a distancia, tener un modelo complejo de articulación de las modalidades, no es lo mismo que tener el modelo napoleónico de aula presencial a las 8, a las 8:45 y en un modelo de tiza, lengua y pizarrón sin tecnología. O sea, la característica es, sin lugar a duda, que cuanto más amplia es la institución, más se incorpora tecnología, más se asocia a las demandas, se hace más compleja. En este escenario, de alguna forma, hay, sin lugar a duda, también una respuesta. ¿Qué pasa cuando no cambia? ¿Qué pasa cuando una institución no responde a las exigencias de los mercados? ¿Qué pasa cuando el sistema político tranca? ¿Qué pasa cuando efectivamente la metáfora del cementerio se hace realidad? Cuando la institución no logra responder. Las instituciones privadas desaparecen, se compran, y vamos a analizar esto. De alguna forma, las instituciones públicas en un contexto de ausencia de cambio aumenta el nivel de conflicto y finalmente, ante el nivel de conflicto, lo que está pasando, aumentan las regulaciones externas. Digamos, yo estoy en este contexto hoy trabajando en Ecuador. En Ecuador han intervenido 4 universidades públicas. No estoy hablando de universidades pequeñas, la Universidad de Guayaquil, 100.000 estudiantes intervenidos. La Universidad Nacional de Loja, 60.000 estudiantes, 40.000 estudiantes. De alguna forma, la dificultad del cambio en este contexto en algunos países hace que la intervención es fuera. En otros casos, hay un proceso de deterioro. En una institución privada desaparece o se vende o los estudiantes se abandonan. De alguna forma, lo que quiero plantear es que hoy la problemática del cambio está también planteada en el problema de la supervivencia. Un animal en una lógica darwiniana que no cambió, ese animal desapareció. ¿Puede desaparecer la Universidad Latinoamericana? Sin duda que no como universidad. Pero también la problemática que yo me pregunto ¿es posible hoy en América Latina que sobrevivan 10.000 instituciones universitarias? ¿Necesita el sistema que se ha diferenciado hasta estos límites esa gran cantidad de instituciones? Probablemente cuando yo miro la Universidad Indira Gandhi con 3.8 millones de estudiantes, de alguna forma
cuántas universidades hay en América Latina para cumplir ese nivel de cobertura de la demanda. Creo que en todo caso, de alguna forma lo que quiero plantear es la discusión del tema de las reformas o la no reforma también tiene que ver con los otros competidores en el contexto. Hoy, en ese escenario, lo que estamos viendo es que muchas veces la ausencia de reforma genera las complicaciones, genera nepotismo, dimensiones, un conjunto de elementos que hace. Pero en las últimas 4 láminas, terminando los 3 minutos y medio que me concede, que me quedan, plantear lo que de alguna forma nosotros visualizamos la existencia de una relativa nueva gobernanza latinoamericana. De alguna forma, los impactos de los cambios y de los desafíos y de las complejidades y de las exigencias de transformación empiezan a ser diferenciadas entre el sector público y el privado. Primero, en el sector público en general visualizamos la reducción del nivel de autonomía. Las universidades hoy no pueden hacer los programas como quieren, sino que son autorizados por los organismos de gobierno. No pueden establecer los profesores que sean, sino que hay normativas que establecen, y hay cada vez más un proceso de regulación que se expresa en la desautonomización. En un libro que hizo Didrikson aquí hace varios años, seguro tenía un capítulo que era la desautonomización de la universidad pública, viendo la multiplicidad de casos en América Latina en el cual el margen de maniobra, la capacidad de autodecisión, la capacidad de decisiones del Consejo Universitario, de alguna forma se ha ido reduciendo en algunos países más, en algunos países menos. Sin lugar a duda, la Universidad Autónoma de México no es lo mismo que la Universidad de Trujillo, para decir un caso en Perú, en términos de su poder, su recurso y su capacidad de decisión. En este escenario, de alguna forma, en la gobernanza pública, primero nosotros visualizamos que el modelo de autonomía y cogobierno se ha consolidado en América Latina. O sea, más países han continuado, más sistemas universitarios han continuado hacia el cogobierno y la autonomía universitaria. La economía, la primera reforma de Córdoba, sigue siendo la bandera dominante de la misión universitaria en las instituciones. Pero ¿qué forma asumió este cogobierno y esta autonomía? Primero, la autonomía es menor en términos del manejo. Y segundo, el cogobierno también se ha reducido. El cogobierno se ha transformado en 2 dimensiones. Uno, aumento del poder de los equipos rectorales. O sea, en la medida que las funciones de relación con el entorno, sistemas de evaluación, sistemas de acceso al financiamiento, relaciones internacionales, manejo de tecnología, han ido desarrollando más poder en las estructuras de las cabezas de todas las instituciones universitarias. Pero al mismo tiempo, la demanda y la presión política de los cuerpos académicos ha llevado a la conformación de muchas más comisiones al interior de la institución y un funcionamiento de relativo colegialización al interior de la estructura. Pero al mismo tiempo, lo que ha ido apareciendo en las instituciones públicas es un cuerpo académico profesional, muy bien lo analiza en su libro Adrián y lo presentaba en la mañana, un cuerpo académico profesional que de alguna forma va asumiendo la complejidad de las tareas, porque la institución universitaria no solo se complejiza, sino que las tareas de la gestión se hacen más complejas, así como para organizar una planta nuclear hoy tienes una complejidad cognitiva que requiere obviamente mucho más capacidad. Lo que estamos viendo en las instituciones universitarias es la complejización ya no de la institución, ya no de los sistemas universitarios, sino de las tareas y de los actores en ese cuerpo que de alguna forma penetra y desarrolla la institución. La presencia de comisiones, la presencia de ámbitos de discusión, la presencia de búsqueda de mayores consensos. O sea, tiene una característica interesante. Se pierde autonomía, se reducen los pesos del nivel de colegiado en algunos ámbitos superiores, pero al mismo tiempo se refuerzan formas de gestión y de poder en comisiones, en multiplicidad de ambos al interior de la institución. Comisiones de posgrado, comisiones de educación a distancia, ámbitos de construcción de consensos, pero que al mismo tiempo, como son más complejos, requiere un cuerpo profesional muy superior. Esta dinámica es una dinámica en la cual la institución funciona también
también asociada a las demandas de afuera que van exigiendo sistemas de evaluación, sistemas de cumplimiento de normas, sistemas de incentivo, presentación de proyectos, y que de alguna forma es parte de un escenario de gestión. La profesionalización, ese cuerpo profesional que se va conformando y que de alguna forma es parte de un escenario de una sociedad que necesariamente aumenta la complejidad de la división técnica del trabajo. Las tareas son cada vez más complejas y por lo tanto los escenarios. Una institución que avanza hacia la calidad crea universidades de evaluación, de acreditación, de proyectos, de financiamiento, de control de calidad, de estandarización, de protocolos correspondientes a la estandarización de educación a distancia, y ese conjunto de tareas están siempre en la cabeza central de la institución. Y eso hace necesariamente un mayor rol de las estructuras. Y eso crea las tensiones en este caso. Pero quiero segundamente pasar al escenario de lo privado. Porque nosotros, para comprender o para analizar la gobernanza universitaria, no podemos dejar fuera en la comprensión intelectual lo que es el sector privado. No solo porque es el 80% de las instituciones y el 50% de la matrícula, sino porque no podemos comprender un sector simplemente tratando de comprender la dinámica parcelada de una de los componentes, que es uno de los escenarios a comprender y asumir de nuestra dinámica universitaria. América Latina aún tiene un modelo dual, público-privado, que lo diferencia significativa del modelo europeo o el modelo anglosajón. Mientras que en Estados Unidos una institución pública o una institución privada tiene el mismo modelo de gestión, en América Latina el modelo de gestión público, el modelo de gestión privada es totalmente diferenciado. Y al interior del sector público y al interior del sector privado, sin lugar a dudas que también vamos a tener dos diferenciaciones. En el sector público las instituciones son autónomas por excelencia, por tradición, por marcos normativos. Y otro sector universitario que no tiene los niveles de autonomía. En el caso de México, muy claro, las universidades federales no es el mismo nivel de autonomía que las universidades estaduales. En el caso de Venezuela, no es lo mismo las universidades experimentales que las 5 universidades autónomas. Las experimentales dependen del Poder Ejecutivo. No es lo mismo en el caso de las universidades, para decir, en Bolivia, las universidades autónomas que las universidades indígenas que ha creado el gobierno. Son las instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, no tiene el mismo nivel de autonomía. O sea que al interior del sector público tenemos un sector cuya desautonomización es en tensión y cuyo nivel de desautonomización ya era existente. Y en el sector privado el caso es todavía más fuerte. La Universidad Latinoamericana hoy está puesta en un desafío enorme. La Universidad Latinoamericana es una universidad de familia, familiares. Son universidades creadas en los 90. Son universidades creadas fundamentalmente por familias y personas de 50 años en la década del 90. Y hoy son universidades que sus propietarios, sus donos, como dicen en Brasil, tienen 70 años y están en el punto de la problemática de la sucesión. Las universidades privadas en América Latina, hoy el sector dominante es universidades familiares. Las universidades sin fines de lucro, las universidades de los grupos religiosos, las universidades, digamos, tradicionales que caracterizaron en lo que Levy definió la primera reforma o la primera fase de la educación superior, son instituciones pequeñas, mínimas en términos de peso en los sistemas universitarios. Y en los últimos años la gobernanza universitaria privada ha sido transformada radicalmente por el ingreso de los modelos for profit en las universidades latinoamericanas. Hoy tenemos 13 países de América Latina, de Brasil a México, de Honduras a Costa Rica, de Panamá a Perú, que de alguna forma el modelo de gestión ya no es el modelo tradicional de asociaciones civiles sin fines de lucro, sino que el modelo jurídico permite el funcionamiento for profit. Aún
En los casos donde la normativa no faculta el modelo for profit, caso de Chile, el conflicto fue generado porque de alguna forma las instituciones privadas, familiares fundamentalmente, utilizaron esos modelos. ¿Por qué? Porque la gestión profesional, la gobernanza en un escenario for profit gestionado por sociedad anónima que separa el capital, la propiedad de la gestión, de alguna forma es un modelo. Entonces lo que estamos viendo es un modelo de gestión en algunos países que ha ido pasando radicalmente la gestión a un modelo de sociedad anónima. Hay una propiedad del capital y hay una gestión más profesional. Y de alguna forma estas dinámicas universitarias aumenta el grado de profesionalización por esta vía. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa en los sistemas donde las instituciones privadas no pueden pasar a un modelo societario a través de sociedades anónimas, donde tienen obligatoriamente que funcionar como modelos de sociedades sin fines de lucro, de asociaciones civiles o de fundaciones? Entonces, ahí encontramos que el modelo de gobernanza está armado para generar recursos privados. No siempre es verdad que las universidades familiares no son universidades con fines de lucro. Más bien, la mayor parte de las veces son universidades con fines de lucro. Y en ese caso, los sistemas de gobernanza están dados por la cooptación. Cuanto más hijos tiene el dono, sin lugar a duda que va a poder generar apropiación de recursos poniendo los puestos de los hijos. Cuando efectivamente no tiene, va a tener que funcionar mecanismos de terciarización, subcontratación y otros mecanismos, como efectivamente aconteció en Chile, por la cual le pagan a el inmueble o el contrato de terciarización de informático, lo que fue. Ahí vamos a tener una característica sui generis de la gobernanza en el sector privado. El objeto es la rentabilidad, el objeto es la apropiación, el objeto es la generación de caja y por lo tanto la estructura de la gobernanza va a estar dada exclusivamente o dominantemente como estructura de poder y gestión, de estructura entre poder y organización institucional al interior en función de los objetivos de un escenario económico. De alguna forma, este contexto nos da, podríamos decir, como conclusión, los problemas de la nueva gobernanza universitaria. En las instituciones públicas, el enorme tamaño que muchas de ellas tienen, la tensión entre democratización y cogestión en los ámbitos de comisiones y estructuras de poder cada vez más centralizadas en los niveles rectorales. Esto es también un escenario de cambio normativo. En algunos países los rectores se han reelegido, los marcos legales han permitido el mayor poder de los rectores y lo que estamos viendo en general es el aumento de las estructuras de poder rectorales. De alguna forma, la discusión ¿es una autonomía universitaria igual, con mayor poder de las estructuras rectorales o no? ¿O cambia también la autonomía? En el sector privado simplemente el objeto es un escenario vinculado a la apropiación. Es un escenario vinculado a los marcos normativos que permiten definir de alguna forma el escenario de funcionamiento de la institución. En este escenario, agradezco mucho, la conclusión es, tenemos sin lugar a duda transformaciones. Sin lugar a dudas se constata que en esta lógica darwiniana las instituciones universitarias están cambiando. Para unos puede ser más rápido, para otros puede ser más lento. De alguna forma siempre hay una discusión sobre en qué medida los procesos de ajuste se están dando. Pero al mismo tiempo lo que vemos es, caso por caso, en los diversos países de América Latina, una diferenciación y la conformación de un modelo de gobernanza diferenciado, dual, y sin lugar a duda distinto a lo que teníamos antes cuando los sistemas eran más pequeños, más públicos, más sin fines de lucro, con menos demanda de la sociedad y sin lugar a duda con menos niveles de presencia política. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Prioridad nada más tenemos 10 minutos, unas 3 intervenciones. Sí, Susana.
Ahí ve el micrófono, Susana, para que... Y serían dos preguntas. Una para Romualdo, en el sentido de que tuve la impresión cuando hablabas, Romualdo, que si en la década de los 70 el análisis en retrospectiva que se hacía de la década de los 70, los académicos terminábamos siendo estos jóvenes inexpertos que entraron sin preparación, que después se sindicalizaron, se politizaron y entonces fueron los responsables en muchos de los diagnósticos señalados como responsables de lo que sucedía en la universidad. Resulta ser que ahora, después de 30 años de aplicación de estas políticas que, como tú mencionaste, han cambiado profundamente a nuestras universidades, esto viene siendo ahora la falta de cambio, o sea, digamos que desde las instancias ANUYES y todos estos, el SNI y demás, decretan que ya se agotó todo, cuando ya en la investigación ya se había planteado los términos del agotamiento. Pero oficialmente se ha decretado ya el agotamiento de las políticas. Entonces, el análisis ahora viene siendo de que están agotadas, pero no se pueden cambiar porque los académicos están en una zona de confort. Entonces, me parece ahí, si me pudieras explicar un poquito cómo es que siempre, en cualquier vuelta de la historia de la universidad, los académicos terminan siendo los responsables de la falta de transformación en las universidades, que se vincula un poco con lo que dijo el colega Rama, que las instituciones pueden llegar a ser o son elefantes, ¿no? No sé qué tipo de elefante puede ser si justamente todos los discursos que han planteado, salvo el de Bitze, plantean de que las cosas han cambiado y muy profundamente. La otra pregunta sería en términos de, para Rama, ¿cuál sería la diferencia que hay en la intervención de la variable cantidad en la dinámica universitaria, teniendo en cuenta que esto que usted llama masificación también se produjo, por lo menos en México, en la década de los 70, y todos los principios de diferenciación que usted señaló los podemos encontrar también en aquella época? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en la intervención de esta variable de calidad para definir una particularidad de los cambios de hoy, si ya también la vimos interviniendo en el pasado? Y para Bitze, la pregunta sería, ¿qué cambios esperabas tú que no se produjeron? Porque todos los cambios que se proponían en las políticas públicas se produjeron, ¿no? Hay más doctores, hay más de esto, hay más de lo otro. Entonces, ¿contra qué imaginario de la UNAM, por ejemplo, estás contraponiendo la realidad de la Universidad de Puebla? Bueno, gracias, Susana. Creo que ella ya hizo todas las preguntas. Si lo pasas para tu derecha, para allá, el compañero. Soy Gustavo Rojas, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo 3 comentarios, porque creo que cada una de las mesas ha ido poniendo piecitas de un rompecabezas, pero primero, en toda esta, y creo que sí hay una continuidad en las 2 mesas que hemos tenido en la mañana, hay un aspecto, se ha visto los aspectos políticos, algunos aspectos organizacionales, pero no se habla de una de las esencias, yo creo, de la universidad, que son comunidades de conocimiento. De otra manera no nos explicamos una institución de 1000 años, es decir, comunidades epistémicas en el sentido de Villoro, ¿sí? Hay ideas de universidad que sostienen comunidades académicas. El futuro de la universidad depende de que hayan suficientemente ideas que liguen esas comunidades académicas y las pongan en acción. Esa es una.
Dos, el problema de la organización universitaria es un problema crucial en la medida en que yo creo que estamos sobreplaneados, creo que Bitze hacía estas ironías sobre tantos sistemas de planeación que tenemos, y el problema es que no llegamos a un sistema con capacidad adaptativa. Y creo que es la cuestión, el foco creo que es el problema de lo adaptativo en esto. Y tercero, yo comparto la idea de que hay que explorar un poco más, y esto salir un poco del marco estrecho de las ciencias sociales, explorar las metáforas biológicas. Me parece muy importante lo que dice el doctor Rama del modelo darwinista. Ahora, no me lo explicaría yo simplemente con el modelo darwinista, propondría más bien explicar en términos de una metáfora biológica las morfogénesis, es decir, cuáles son las condiciones, los atractores que van a construir las nuevas formas de la organización universitaria. Sí, gracias. La compañera, le pasamos y damos 2 intervenciones más para dar oportunidad a los ponentes. Aquí adelante, aquí adelante. Buenas tardes, soy Rosa Manoat, del posgrado de Pedagogía en la UNAM. Mi pregunta sería dirigida a Bries directamente porque me preocupa que los profesores de asignatura hoy en día somos los más y los profesores de tiempo completo los menos. En una comparativa de 80-20 y en algunas universidades 90-10. Me llamó la atención esta idea de que los profesores de asignatura salieron mejor evaluados que los profesores de tiempo completo y que bueno, que se supone que estos están más dedicados a la investigación y vinculado a una mejor docencia. El profesor de asignatura me parece que es un actor, primeramente que es protagonista de la educación superior en México, pero es un actor invisible para las políticas públicas y para la institucional. Entonces me gustaría saber a qué atribuye Bries que los profesores de asignatura sean mejor evaluados. Sí, gracias. Gracias. Si pasamos para acá, vamos ya a cerrar con esta intervención por la hora. Gracias. Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile. Primero, un alcance, la metáfora darwiniana, claro, tener siempre presente sí que hay una confusión frecuente, que Darwin jamás, nunca habló de, como suele a veces decirse, nunca, no lo dijiste tú, pero suele decirse que es la selección de los mejores. Y es un absurdo absoluto, digamos, porque mejor es una connotación ética o moral, digamos, claramente uno ve todos los días que los que son seleccionados distan mucho de ser los mejores, digamos, ¿ya? O sea, perdón, a una empresa le puede ir bien porque el gerente no acepta mujeres en edad fértil. Puede ser una buena estrategia, digamos, para ello, pero es muy difícil decir que eso sea mejor, ¿ya? Entonces, es como útil tener presente cuando uno maneja estas metáforas de que hay una connotación ética que es totalmente ajena a lo que es la selección natural. Si bien ojalá las sociedades humanas fueran capaces siempre de generar valores éticos que fueran los que hicieran que a alguien le fuera mejor o peor. A lo que yo me quería referir, sí, muy brevemente, es cómo ven ustedes el futuro de la dicotomía público-privado. En Chile se ha jugado mucho a negar una diferencia notable. Yo colocaba algunos ejemplos, por ejemplo, decía yo en la presentación que hice ayer, la importancia que tiene investigar los efectos en la salud del trabajo intermitente en altura que se hace en Chile. Pero de inmediato saldría alguien de una privada y decir, ¿y por qué no lo puedo hacer yo igual que lo podría hacer una pública? Y hay un muy fuerte debate que tiende a dibujarla. La verdad es que esto que las públicas y las privadas, a mí me cuesta, o sea, yo creo que oscila entre el hermafroditismo y la sexualidad. O sea, no sé con cuál de los dos polos en definitiva se va a quedar, pero hay un juego ahí en la cual hay un interés precisamente en desdibujar el rol de la universidad pública. Perdona, pero siguiendo a De Vries, ya, quizás la forma más simple de decir que una universidad pública es que no hay ningún dueño, que no tiene dueño, punto, ¿me entiendes? Y a mí me gusta mucho decir, digamos, cuando estoy con familiares, con padres de estudiantes, decir, mire, si alguna vez alguno de ustedes le dio mucha rabia porque su hijo llegó de vuelta de la universidad diciendo que un profesor había sido muy injusto con él, y a ustedes les pasa por la cabeza de decir, pucha, me gustaría ser el rector de la universidad para echar a ese profesor, yo les garantizo como rector que yo no puedo echar a nadie.
Y eso es tremendamente importante porque significa que el ser profesor de la Universidad de Chile es un derecho que tiene cualquier chileno y en el cual yo no puedo intervenir. Pero esa conceptualización de lo público yo creo que es tremendamente importante porque va a haber esta cosa que digo de buscar la ambigüedad en conceptual. En Chile fue una cosa muy práctica. La presidenta dijo que iba a dar plata a las públicas, entonces todos dijeron somos todos públicos. Digamos. Lo mismo que antes habían dicho somos todos privados, y en la práctica somos todos privados. Esa es la verdad, ya en la forma de funcionamiento. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces, les pediría brevedad por cuestión del tiempo. Romualdo. Bueno, una de las características que tenemos en la universidad es que podemos expresar nuestras ideas con franqueza y de manera directa. Y yo creo que uno de los aspectos que necesitamos reformar en nuestras estructuras universitarias es aprender a respetar las reglas del juego que nos damos. Tanto Vitze como yo hicimos un esfuerzo por concentrarnos en 20 minutos. Hubiéramos podido decir muchas más cosas, pero creemos que es parte de las reglas del juego académico respetar los tiempos que nos damos. Y yo, con todo respeto, Claudio, creo que tú abusaste del tiempo. Con respecto a algunas de las preguntas que se formularon, a mí lo que me preocupa es que, con excepción de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor parte de las universidades del país estamos sujetas a un intervencionismo estatal que no ha dado los resultados en otra institución con la cual nos podemos comparar, que es la UNAM, en donde no existe este intervencionismo. Parecería que todas las políticas públicas iban a procurar disminuir la distancia entre una universidad con todas estas características y las demás, y al cabo del tiempo las distancias no se reducen. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿una política injerencista ha propiciado una mejor forma de conducir el sistema? Tengo mis dudas. Y con lo que está sucediendo ahorita, de que la Auditoría Superior de la Federación, y esto yo lo vivo como rector y me molesta muchísimo, que la Auditoría Superior de la Federación está interviniendo en la vigilancia de los recursos que aprobaron los cuerpos colegiados de la institución, y sin tener ningún conocimiento de lo que somos como institución pretende aplicarnos las mismas reglas que a los organismos públicos. Me preocupa mucho. Voy a poner dos ejemplos absurdos, pero son los que tenemos en la vida diaria. La Auditoría Superior de la Federación hace un llamado de atención a la Universidad Autónoma Metropolitana porque compró Mercedes-Benz. Pues sí, compró Mercedes-Benz para los estudiantes, porque eran los más baratos en el mercado, en mejores condiciones. Y por eso, por un apoyo a los estudiantes, viene una observación de la Auditoría Superior de la Federación que no procede de ninguna manera, y entonces hay una injerencia desmedida, desde mi punto de vista, de organismos del gobierno en los cuales hay suficientes elementos para desconfiar de su actuación. Lo vemos a diario en la vida pública, de que hay colusión de instituciones del gobierno con instituciones delincuentes, y no se hace nada. La situación que se pretendía resolver aquellos que sí saben gobernar, no ha pasado nada. Y estos son los que nos quieren dar lecciones de transparencia y de rendición de cuentas a las universidades. Creo que no. Y creo que las universidades tenemos los elementos académicos, administrativos y de autoridad para salir adelante sin tanto intervencionismo. Que nos dejen hacer las cosas, y creo que podemos tener mejores universidades para este país. Vitze. Voy a contestar varias preguntas al mismo tiempo. La cuestión del SNI y de las políticas de PROMEP y todo eso, siempre son citados por los altos funcionarios diciendo
mira cómo avanzamos. Porque pasamos de 1.300 miembros del SNI en el 84 hasta 23.000 ahora. Bueno, México es el 9º o 10º lugar en términos económicos de producción, dependiendo del estado del humor de Secretaría de Hacienda. Bueno, digamos 10º lugar. Estamos en el lugar 34 en los indicadores internacionales. No nos hemos movido de ahí. O sea, hoy tenemos 23 miembros del SNI y no producimos más que hace 20 años. Tiramos el dinero a la basura. Bueno, nosotros vivimos de eso, de esa basura. La otra pregunta era, ¿cómo sabemos que los de asignatura no son peores que los doctores de tiempo completo? Le preguntamos a los estudiantes. Los estudiantes generalmente no saben si el profesor es miembro del SNI y todo lo demás. Solamente ven el papel que juega el docente. Y a nosotros nos sorprendió encontrar que los de asignatura salen mejor evaluados que los doctores miembros del SNI. No es tan raro eso porque los del SNI andan metidos en otras cosas, no en la docencia. Y si dan docencia, a lo mejor en el posgrado, en el doctorado, pero nunca en la licenciatura. En ese estudio encontramos que el 80% de las materias de licenciatura son impartidos por profesores de asignatura. Entonces, tampoco es una mejora que obtienes tu perfil PROMEP y cosas por el estilo. Y todo el mundo lo sabe, pero nada cambia. Un fenómeno muy común en las universidades públicas es que vamos elaborando grandes bases de datos a partir de evaluación del desempeño docente y tantos miembros del SNI y todo eso, y nunca lo evaluamos. Así de simple. La base de datos está ahí, nadie se sienta capaz de analizarlo. Entonces seguimos con los mitos de que no, el profesor ideal es el de tiempo completo. Y lo puedes ver con otras políticas también. Por ejemplo, el PROMEP nació para mejorar la docencia en las universidades públicas, y entonces eran 34. Y con la idea de que iban a ser universidad de investigación. Hoy el PRODEP, que es lo mismo, pero con una letra de diferencia, se aplica por igual a las universidades tecnológicas, a las universidades interculturales, a los institutos tecnológicos, y de repente todo el mundo cuenta con perfil PROMEP, aunque no hayan estudiado el doctorado ni nada. Da la impresión que todo el sistema, con una sola política, lo queremos convertir en un sistema de 600 universidades de investigación del más alto nivel del mundo, aunque eso no sea su misión. Gracias. Terminamos con la intervención de Claudio. Bueno, yo quiero pedir disculpas, Romualdo, por si hablé más. Cuando uno viene
a 10.000 kilómetros de distancia y viene a México, se toma, tal vez, pido perdón a la mesa de haber hablado más. Dos comentarios muy cortos para no... Primero, la referencia del tema de darwiniano, me vino una vez de un dibujo en Harvard, un dibujo de unas personas hablando como si fueran dinosaurios, y entonces uno le decía al otro, de Harvard, decía, me parece que vamos a tener que cambiar, que ya no estamos muy eficientes. Y era desde Harvard viéndose como dinosaurios. O sea que de alguna forma el escenario del cambio creo que es una analogía que puede servir y por eso la tomé. Pero sin duda la discusión es cómo te integras mejor y el darwinismo no es calidad sino pertinencia, sino articulación y obviamente el pajarito de Darwin con el pico que entra en Galápagos tiene que ver con la mayor capacidad de encontrar una respuesta a la sociedad. Segundo elemento referido al tema de calidad-cantidad. Los sistemas universitarios en 1970 tenían 1.6 millones de estudiantes y el nivel de matrícula cuando era Tlatelolco era apenas el 5% de los jóvenes de 20 a 24. Hoy no solo es en cantidad, que no es poca cosa, sino también los sistemas de evaluación, los sistemas de tecnología educativa, todo el tema de la internacionalización, lo que son las sedes, lo que son las importancias de la investigación o lo que es el posgrado, dimensiona un escenario distinto. Hoy estamos en una universidad que no tiene nada que ver en términos de estructura, ni tampoco de funciones y cometidos, y que el tamaño, más allá de que el tamaño cambió, y es obviamente más compleja la gestión, también es las funciones y los cometidos de la institución de los 70 es diferenciado. El tercer elemento tiene que ver con la perspectiva de campo disciplinario difícil de trabajar del sector de lo privado. Yo hice una investigación larga sobre el tema de lo privado y siempre es un tema que lo sigo con mucha atención, pero sí creo que lo privado va a reducirse. O sea que la tendencia es hacia la reducción del espacio privado por dos motivos centrales. Uno es que no es lo mismo cuando un profesional de Chile, para poner un caso, puede graduarse con $7.000 o $5.000 de salario y tiene que pagar de la matrícula $1.000. Entonces, el escenario es distinto en el actual contexto de la caída de la tasa de retorno de los estudios profesionales. A nivel mundial, participé en un estudio de la OCDE en el cual se hizo la revisión de los salarios de los profesionales a escala mundial. Y lo que hay es una caída de los salarios de los profesionales, que es muy fácil. Cuando hay un médico en un pueblo, ¿cuánto gana el médico? Cuando hay 100 médicos en el pueblo, ¿cuánto gana cada médico? Hay una masificación de la matrícula, hay una masificación del egreso, hay una masificación de los mercados laborales de los profesionales. Algunos países ya tienen 22% de la población económicamente activa profesionales y por lo tanto sus salarios hay caída. O sea, el problema de la deuda en Estados Unidos correspondiente a las deudas que están cerca de 3.000 millones, que decía el compañero de Estados Unidos, no es problema. Lo que es problema es cuál es el salario para pagarla. Porque si tu salario fuera $150.000 de ingreso por año en la entrada de un profesional, es distinto que si el salario de los profesionales está en 30.000, como empieza a ser en Estados Unidos. Entonces, eso está marcando una caída de la tasa de los retornos de los estudios profesionales en todo el mundo. Eso está marcando una dificultad de los sectores privados para poder conseguir estudiantes, ¿correcto? Porque obviamente cuando tú pagas hoy $800 en la Ibero y al salir tu salario es $1.300, la cosa cambió. Entonces, la tendencia es a una cierta proletarización de los sectores profesionales, a una cierta proletarización del trabajo profesional y en esa misma medida la problemática del sector privado. O sea, el sector privado no puede seguir creciendo sino con recursos públicos. Y eso lo vemos en dos casos muy particulares. La presencia privada en Brasil, como lo refería los compañeros de Brasil, de alguna forma tiene que ver con que el sector privado funciona y tiene esa dimensión que refería el rector de Sao Paulo,
porque el financiamiento del FIES, que es el Fondo de Inversión Estudiantil que está habiendo en Brasil, cada vez es más fuerte y hay un peso importante. En el caso de la discusión en Chile del tema de lo privado, tiene que ver con eso, o sea que no me financio por el mercado, entonces quiero ir a buscar los recursos públicos para poder financiarlo. Y entonces el escenario. En contextos de mercado, lo que hay es un fuerte impulso al proceso de gratuitarización de la educación superior, y eso es una tendencia estructural en la medida que los mercados no tienen, que los ingresos de los nuevos estudiantes son de sectores de menos ingresos. O sea, lo que se refería al rector de la UNAM, el 50% son estudiantes que no tenían formación universitaria de su familia, significa que los salarios familiares o los ingresos familiares, por un tema de relación de educación-salarios, son menores y por lo tanto también tienen más complejidad. Cada vez los ingresos son menores, los sectores sociales que ingresan tienen menos nivel de formación. En algún momento, obviamente, la población va a ser toda profesional y por lo tanto los nuevos estudiantes van a ser profesionales, pero los salarios de los profesionales son diferenciados. Eso hace para mí una tendencia muy fuerte de la expansión de la matrícula privada, que arranca en 16% en 1960 al 50% que tiene hoy, pero efectivamente con tendencia hacia la baja. Cada vez hay una tasa de crecimiento menor de la matrícula privada y eso es sistemático desde el año 2005. O sea, el sector privado crece. México es un caso claro, hoy el sector privado tiene casi 33% y prácticamente está en 31 y un poquito desde los últimos 8 o 9 años. O sea que cada vez crece menos, 12, 15 años que cada vez crece menos. En América Latina es todavía más notorio el decrecimiento de la tasa de expansión del sector privado y en algún momento va a haber decrecimiento. Lo hemos visto en solo 2 casos. Uno es un caso de mercado que es Colombia, que el sector privado es menor, tiene hoy 46%, llegó a tener 64%, y en el caso de Venezuela fue mucho más fuerte por política pública, el sector privado bajó de casi 38% a 21%. Pero en general la tendencia en América yo analizo que es en decrecimiento. Bueno, pues muchas gracias por la participación en esta mesa. Les recuerdo que a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo la mesa redonda, la investigación sobre educación superior en México. Los esperamos. Gracias.